pobre camión sufre. Puta, que siento la camioneta se desarma, loco. Yo nunca fui el mejor estudiante en la escuela, pero una de las pocas cosas que aprendí que recuerdo hasta el día de hoy es que en el año 1911 Hiram Bingham descubrió Machu Picchu. Coincidentemente, ese mismo año fue que se fundó GMC, una de las primeras empresas de camionetas americanas. Y durante todo este tiempo han ocurrido muchísimos cambios. Esta marca ha vivido de todo. Pero una de las cosas más importantes que ha vivido últimamente es que se ha convertido en la división premium de Chevrolet, para camionetas por lo menos. Y en el año 2019 decidieron implementar un tratamiento todoterreno para una de sus camionetas, la Sierra AT4. Y no le fue mal, le fue tan bien que 10 años más tarde están aplicando ese mismo tratamiento a su camioneta eléctrica. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la GMC Sierra EV AT4 2026. Vamos a verla. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué está haciendo GMC desarrollando una versión todoterreno de su Sierra EV? Porque en teoría la popularidad de los vehículos eléctricos no es la mejor, ¿cierto? O sea, los números mandan. La primera parte del 2025, desde enero hasta octubre, se vendieron 6.175 unidades del Sierra EV. Eso representa un 772% de incremento frente al mismo periodo el año pasado. Interés hay. Ahora, veremos si el interés es sostenible, porque en octubre se acabaron los subsidios. Y para quienes se están preguntando por las garantías, GMC ofrece una garantía por 5 años o 60.000 millas para sus motores eléctricos. La batería, 8 años, 100.000 millas. 160.000 kilómetros. Ancho máximo, 95.7 pulgadas, 2.4 metros. Altura, 79.9 pulgadas, 2.03 metros. Distancia con el piso, 10.04 pulgadas, 25 centímetros y medio. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámaras, sensores, porque este carro tiene el sistema Super Cruise, conducción semiautomático. El capó. GMC tiene algo bien particular. Define muy bien los músculos y el carácter de sus camionetas a través de la forma de su capó. Es un tratamiento especial. Llegando hasta el frente, vamos a encontrar la parrilla. Mantiene la forma, el estilo a la que nos tiene acostumbrado GMC. Sin embargo, esta versión eléctrica trae algunos ajustes. Primero, no tenemos los pasos de aire que se necesitan para enfriar los motores a combustión, porque no tiene. Así que han sido sellados. Sin embargo, han mantenido la textura que habíamos visto en sus camionetas tradicionales. El emblema GMC, gigante en el centro. No solo eso, han trabajado muy bien con el sistema de iluminación para destacar su carácter y su presencia. Aquí en las esquinas vemos el sistema de iluminación. Tenemos esta barra horizontal que se convierte en vertical. Ese es el tratamiento tipo C. Utilizan tecnología LED, se ven muy bien, se ven premium. Además tenemos las luces horizontales, agregan un poco más de ese carácter moderno, sofisticado. Bajando un poco más, estos rectángulos en la parte baja son los faros principales, tecnología de proyección. Una de las cosas que no me ha encantado en esta camioneta es que estos, que supuestamente son los túneles de aire, cortinas de aire, no son funcionales. Son cuestiones estrictamente estéticas. Un poco más abajo tenemos el paragolpes, donde vemos las aperturas verticales. Permite la entrada de aire frío hacia el intercambiador de calor que está aquí adentro. Aquí en el centro tenemos una cámara de video delantera. Lo que le falta a esta es un aspersor para mantenerla limpia mientras estamos haciendo off-road. Donde debería estar ese aspersor, han incluido el botón para abrir o cerrar la compuerta. Otro poco más abajo, aquí en las esquinas, tenemos los ganchos de rescate rojos, destacando su carácter todoterreno. En la parte baja tenemos aún más aperturas de aire para llevar más aire frío ahí abajo. Y abajo, además de tener toda una batería gigante en la parte baja, no tenemos nada de componentes mecánicos colgando. Han reforzado para poder soportar los golpes de los escombros que uno puede sufrir cuando está fuera del terreno. Para abrir el frunk tenemos opciones. Tenemos el botón que acabo de señalar debajo de la cámara de video, tenemos otro dentro de la cabina y tenemos un tercer botón en la llave. Presionamos 2 veces. Su espacio de carga aquí en el frunk, 11 pies cúbicos, 311 litros. Vemos los detalles. Esto es suficiente espacio para traer una bolsa con el cargador casero. Tenemos otra bolsita bien asegurada donde lleva el compresor, porque este carro no trae rueda de repuesto. Algunos de los detalles que me han llamado la atención. Al lado izquierdo tenemos espacios para vasos, botellas. Y al lado derecho tenemos un espacio con drenaje, así que si tienes que lavarla o tener cosas sucias y luego lavarla, no va a haber ningún problema. Y por último, aquí al lado tenemos un toma corriente casero, 120 voltios, 20 amperios. Ahí fíjate, también tenemos anclas para llevar aseguradas diferentes cosas. Los posavasos delanteros están aquí porque a mucha gente, así como les gusta hacer tailgating en la parte posterior de sus camionetas, ahora que no existe el motor a combustión al frente, se les está dando por hacer frontgating. Es decir, la gente chilea aquí al frente, se toma unos tragos mientras están viendo el partido de fútbol o chileando. Aquí en el espacio posterior, lo primero que llama la atención es la calidad de sus materiales. La verdad que este cuero perforado en las puertas
hace que se vea muy bien. Tenemos colchones en diferentes lugares, los espacios útiles al lado, plásticos duros. Nos subimos, tenemos una manija aquí al lado para poder hacerlo, tenemos el escalón y lo primero que hay que destacar es la cantidad de espacio para los ocupantes posteriores. Es una cosa gigante, por lo menos 13 dedos de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Yo mido 1,80 m. La cantidad de espacio entre mi cabeza, 3 dedos, no está mal. Tenemos el techo panorámico, no tiene cobertor, no se puede opacar. A mí me parece que eso es algo que deberían mejorar, sobre todo si estamos hablando de una camioneta premium como esta. En la consola central tenemos calefacción para los asientos posteriores, los vents de aire acondicionado. No tenemos control para la temperatura en este espacio, dependemos de los de al frente. Toma corriente casero, 2 puertos USB, un espacio útil, no hay plásticos blandos ahí, las cosas van a estar rebotando. No hay un separador o un túnel entre los ocupantes posteriores. Evidentemente esto es común en los carros eléctricos. Uno de los grandes beneficios es mayor espacio para los ocupantes. Todo el piso es la batería. Los asientos. Esta unidad que estamos probando ahora tiene este nuevo interior llamado Forest Storm, la tormenta del bosque. Vemos este color gris oscuro, contraste con otros más claros. El diseño está muy bonito. El mismo material que habíamos visto en las puertas, el cuero perforado, lo estamos viendo aquí. Buen colchón. En el espacio central tenemos el apoyabrazo con colchón, 2 espacios útiles. Hasta los apoyacabezas los han decorado bastante bien. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Y si te fijas, aquí atrás tenemos estas anclas. Es porque esta unidad cuenta con el sistema Multi-Pro Midgate. Eso quiere decir que toda esta plataforma central se puede retirar. Esto mismo lo habíamos visto en el Avalanche algún tiempo atrás. Lo hemos visto también en el Chevrolet Silverado EV. Ahora lo tiene acá. El beneficio es que vas a maximizar el espacio hasta 11 pies. Desde atrás de los asientos delanteros hasta el final de la caja de carga. Por eso han tenido que sacrificar el espacio útil de carga debajo de la banca horizontal, pero yo creo que ese sacrificio vale la pena. ¿Cómo se hace? Es relativamente fácil. Es un proceso que hay que seguir. Se pliega la banca horizontal, luego la banca vertical, luego se saca la plataforma baja y luego el parabrisas superior. Como pueden ver, el vehículo se ha prendido automáticamente. Tengo la llave en el bolsillo, presiono el pedal de freno, se activa y ya podemos andar. Eso es algo que a mí personalmente no me encanta. A mí me gusta tener un botón físico, una llave física para poder activarlo o desactivarlo. A primera impresión, la cabina es muy amplia, muy cómoda. Los materiales que están utilizando, primera calidad. Estos materiales perforados, la verdad que me han sorprendido mucho, ¿saben? Han sido bastante creativos utilizando una tecnología que ya existe, o sea que en teoría no debería costar tanto para presentarte una cabina bien presentada. Hablando sobre la experiencia de manejo, si la comparamos con su prima hermana, la Hammer se siente un poco más bruta, un poco más ruda, un poco más ruidosa. La cabina de esta GMC se siente un poquito más silenciosa y yo creo que tiene todo el sentido del mundo, a pesar de que es una versión todoterreno, donde los neumáticos son más grandes, más ruidosos. Sin embargo, han conseguido aislarla de alguna manera, como para presentarte una experiencia más premium, más tranquila. Si tienes un vehículo que el sistema de propulsión no hace ruido, eso quiere decir que todos los ruidos que puedan generar los detalles en el interior se van a escuchar. Y eso es exactamente lo que pasa en este camión. Largo total, 233.4 pulgadas, 5.9 metros. Distancia entre ejes, 145.7 pulgadas, 3.7 metros. Por el lado, empezando por sus esquinas, trae ruedas de 18 pulgadas con neumáticos todoterrenos. Son los Goodyear Wrangler Territory, los mismos que habíamos visto en TRX, en Raptor. Sin embargo, estos son un poco diferentes porque han sido especialmente desarrollados para vehículos eléctricos, más pesados. ¿Cómo los reconocemos? Por un emblema que tenemos ahí. Sus medidas, 285/75 en las 4 esquinas. Sus rotores de frenos, al frente, ventilados 14.5 pulgadas, 369 milímetros. En el eje posterior, también ventilados, 13.5 pulgadas, 345 milímetros. El sistema de suspensión en esta camioneta trae resortes, no trae muelles. Sin embargo, las versiones más elevadas traen amortiguadores neumáticos. A diferencia de las otras versiones de la Sierra EV, esta es 2 pulgadas más elevadas, 5 centímetros aproximadamente, mejorando la capacidad fuera de la ruta. Eso incluye, por supuesto, los neumáticos de 35 pulgadas que mencioné. Algo que va a comprometer también un poco su capacidad fuera de la ruta es esto, el escalón al lado. Este no se puede retraer. Como podemos ver, la parte baja del vehículo tiene este tratamiento negro gloss. Se ve muy bien, sí, pero ¿sabes qué? Este material va a sufrir cuando lo saques fuera de la ruta. Así que a lo largo del tiempo yo creo que no lo va a resistir muy bien. La batería, ubicada en toda la parte baja del vehículo, 205 kWh. Esta versión Max Range puede producir hasta 725 caballos de potencia, 541 kilovatios, 775 libras-pie, 1050 Nm de torque. En cuanto a su rango, el fabricante nos dice que puede alcanzar hasta 478 millas, 765 kilómetros. En cuanto a su capacidad de carga, utilizando un cargador rápido de 350 kilovatios, el más poderoso,
en 10 minutos de carga puedes recuperar 100 millas de rango. Esos son 160 kilómetros. De 0 a 60 en 4.1 segundos. La velocidad máxima limitada a 112 millas por hora, 180 kilómetros por hora. Esta camioneta pesa 8.800 libras, 3.992 kilos. Su diseño exterior se diferencia lo suficiente de su prima hermana, la Chevrolet Silverado EV. Mantienen el color exterior blanco en las manijas. La versión AT4 tiene aquí en la parte baja delantera de las puertas el emblema. Los espejos son enormes. Tienen las luces direccionales, cámaras de video. El tallo es muy grueso, está integrado directamente en la puerta. Estos se pueden plegar para minimizar riesgo a daño. Están cubiertos por el mismo material que habíamos visto alrededor, el negro gloss. Otro detalle de diseño que General Motors utiliza para destacarlas de otras camionetas es la forma de sus arcos. Y en este caso han instalado esta luz ámbar en el centro de cada una de estas con el nombre GMC. La calidad de los materiales que han utilizado parece están muy buenos. Este interior, Forest Storm, le queda muy bueno. La integración entre los paneles no está nada mal. Seguimos viendo estos materiales lisos con perforaciones. Los vents de aire acondicionado horizontales, largos, delgados, se integran de un lado al otro y luego totalmente hacia la otra esquina. Aporta al ambiente premium sin duda. La pantalla de instrumentos totalmente digital, 11 pulgadas, es configurable. Para poder hacerlo tenemos que controlarla a través de el botón en el volante. Tenemos diferentes configuraciones con la mayor información posible. El volante grueso, se siente bien, clásico de GMC, muy buenos materiales, liso. Aquí al lado tenemos control para la posición, podemos hacerlo horizontalmente, telescópicamente. Verdad, aquí a la izquierda tenemos el sistema de frenado para el remolque y otro poco más a la izquierda tenemos una unidad donde vemos el freno de emergencia eléctrico, sistema de mantenimiento de carril, los botones para abrir tanto la compuerta delantera como la posterior, la intensidad. Mira, aquí tenemos un vent secundario. No me había fijado, además de tener el vent arriba, tenemos uno secundario acá abajo. Bien interesante esto. Vemos que los pedales están recubiertos en plástico y a la izquierda tenemos el pedal muerto. No es muy ancho, pero está perfecto para lo que se usa. El sistema de heads-up display que tenemos aquí al frente en el parabrisas es enorme, 14 pulgadas. Este carro, por supuesto, viene con el sistema Super Cruise. Lo vemos aquí en la parte superior del volante, esta plancha plástica transparente. Pasando al centro encontramos la pantalla de info entretenimiento, 16.8 pulgadas. Trabaja directamente con Google, funciona bastante bien. Puedes conectar tu teléfono a través de cable, a través de Bluetooth. Tenemos un montón de información que podemos controlar a través de esto, tecnológicamente, obviamente. Por ejemplo, las cámaras. Tenemos una cantidad enorme de posibilidades para poder proyectar imágenes. Aquí también podemos controlar el sistema de regeneración, de One Pedal Drive, como lo llaman. Es decir, el vehículo se va a detener hasta cero. Si es que sueltas el acelerador, eso ayuda a regenerar. Por ahora lo voy a mantener desactivado. Bajando otro poco tenemos más comandos touch para el volumen. Me gusta la integración, se parece mucho al que habíamos visto en Ford. El sistema de clima, tenemos el botón donde podemos controlar el sistema de iluminación. Esto es algo que General Motors viene haciendo algún tiempo. Yo prefiero tener los controles físicos en ese caso en particular. Abajo tenemos botones, switch mejor dicho, con muy buenos materiales para poder controlar el sistema de aire acondicionado. Aquí tenemos el cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Ahora, si no lo necesitamos o no queremos tener el teléfono al frente, simplemente lo abrimos y descubrimos un espacio de carga útil con dos puertos USB del tipo C, un toma corriente redondo, un poco más de espacio ahí. Ahora, queremos más espacio, no hay problema. Podemos quitar las tazas, los vasos y luego podemos ampliar aún más el espacio que tenemos aquí. Tenemos otro piso, muchísimo espacio útil. El apoyabrazo central tiene buenos materiales, tal como hemos visto en todo el interior. No me había fijado. Mira, aquí al lado, en la consola central, también tiene estos materiales perforados. Espacio útil al lado de la consola. Evidentemente está pensado para gente que puede chambear en su camión. Aquí debajo del apoyabrazo, como pueden ver, tenemos muchísimo espacio. Ahí tenemos el cargador, mejor dicho, este adaptador para cargadores de Tesla. Este es un convenio que ha tenido no solo General Motors, sino otros fabricantes. A partir de ahora pueden utilizando este adaptador, cualquiera de los supercargadores de Tesla. Otro puerto USB del tipo C. Los asientos están muy buenos. Tal como habíamos visto atrás, el tratamiento que le han dado. En la parte superior tenemos las letras AT y 4. El apoyacabezas es blando, las costuras se siente premium y se ve premium también, así como los colchones. Este tratamiento, los apoyos laterales tienen buen colchón, buen cojín. Acá pueden ver nuevamente la integración entre los paneles. Al frente del copiloto también no le falta calidad para nada. La guantera no es tan amplia.
El espejo central no trae marco. Esto es una señal de que están dándole un esfuerzo premium. Está conectado directamente a una cámara de video posterior. En caso tengas algo atrás en la caja que no te deje ver, puedes activar la cámara de video. El sistema de iluminación interno trae tecnología LED. El tapasol, tamaño regular, no es tan grande. Trae su propio sistema de iluminación. Espejo, se puede extender. Ahorita estamos en mi sitio de pruebas off-road y ha estado lloviendo esta semana, la pista no está muy plana y aquí sí que se siente el peso de este camión. 8.800 libras de carro, eso son casi 4 toneladas de peso. Aquí se siente y escuchas gritar a la suspensión y a los neumáticos cuando estás atravesando algunas imperfecciones. Ahora, en cuanto a la distribución de peso, por supuesto, es ideal teniendo en consideración el tipo de vehículo que es, ¿sí? La suspensión hace un buen trabajo, hace un esfuerzo fenomenal en tratar de mantenerte lo más estable posible. Los neumáticos también. En cuanto a la dinámica, sí, es un vehículo diferente, entretenido. Tenemos modos de manejo que van desde My Mode, el personalizable, normal, con el que se despierta, Off-Road, Tow Haul, para remolcar, y finalmente Terrain. Terrain está pensado para escalar, así que vamos a ponerlo en Off-Road. Aquí va a relajar al control de tracción y vamos a poder jugar un poquito más. La respuesta del acelerador es inmediata. El sistema de frenos hace un gran trabajo. Aquí hay que jugar con la distribución de peso. ¿Escuchas? El pobre camión sufre. Sin embargo, si llegas a dominar la técnica de manejar el peso, la masa entre las 4 esquinas, la vas a pasar bastante bien. Y la otra variable con la que a mí me gusta mucho jugar es con la paleta detrás del volante, porque esta actúa directamente con el sistema de regeneración de electricidad. Es decir, si voy a atravesar una curva, lo que hago es suelto el acelerador, jalo la palanca y la voy soltando de a pocos. Entonces, no es un sistema de regeneración que actúa de 0 a 100, un on and off, encendido o apagado, no. Tienes la posibilidad de jugar con la presión de la paleta para darle mayor regeneración o menor regeneración. Ahora, si no estás interesado en hacerlo manualmente, lo puedes dejar con el sistema de regeneración automático, lo llaman One Pedal Drive. Tiene 3 niveles, lo puedes tener completamente desactivado, normal o máximo. Este carro consigue tecnologías que habíamos visto en el GMC, como por ejemplo el modo Tor de W, lo podríamos llamar como un launch control para el vehículo eléctrico. También tenemos el crab walk, que realmente yo no le encuentro mucha utilidad de repente en situaciones muy específicas. La verdad que yo nunca he estado en una que la vaya a necesitar. Lo que sí ha conseguido este camión, y me parece genial, es el sistema de dirección a las 4 ruedas. Eso ayuda a que un vehículo tan grande como este pueda tomar curvas con radios cerrados sin mayor problema. Su parte posterior, vamos a empezar por arriba. Vemos una gran aleta dorsal, tenemos un alerón, una extensión en el centro, luz de freno, sistema de iluminación, 2 cámaras de video. Y fíjate, esta extensión incluye los laterales, así que están tratando de minimizar resistencia al aire. Y eso lo demuestra también este cobertor. Este es un opcional, $1.850 aproximadamente. Si vale la pena, totalmente. No solo por el efecto aerodinámico, reduce el drag, menor consumo de electricidad, sino también porque vamos a mantener las cosas seguras dentro. Y este es de los duros, ¿eh? La operación es bastante sencilla, es de los que se pliega y al final se asegura al frente. Continuando con el diseño, tenemos que hablar sobre el sistema de iluminación porque está trayendo tecnología LED, se ve espectacular, se extienden bastante hacia los guardafangos posteriores. Tiene una presencia bastante elegante. Aquí en la esquina, en la compuerta, tenemos la chapa AT4, GMC en el centro, otra cámara de video, esta es la tercera cámara de video que encontramos apuntando hacia atrás. El paragolpes plástico, tiene sensores. En la parte superior encontramos los conectores para el sistema de remolque. Esta camioneta tiene una capacidad de remolcar hasta 12.300 libras, 5.579 kilos. La compuerta, esta es la funcional, ya la hemos visto bastante seguido en diferentes productos. Esta la incluye. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. Tenemos diferentes formas de utilizarla. La clásica es simplemente presionamos el botón izquierdo y va a caer. La podemos usar como una compuerta tradicional. Ahora, si por ejemplo tenemos cosas que son un poco más largas en la caja de carga, podemos levantar esta compuerta y nos va a poder mantener las cargas relativamente seguras aún. Una tercera función, presionamos el botón de la derecha
Y tenemos un escalón bastante seguro para poder cargar cosas en la caja de carga. Que por cierto, la capacidad de carga de esta son 1950 libras, 885 kilos. Otro de los trabajos duros que están realizando los ingenieros, no solo de General Motors, sino de las otras marcas que están construyendo camionetas eléctricas, es la capacidad de que estos monstruos sean generadores de electricidad. General Motors lo ha conseguido. Y vemos aquí 3 compuertas. 2 de las 3 tienen fuentes de 120 voltios y la tercera de 240 voltios. Además tenemos un espacio adicional de carga, sistema de iluminación con tecnología LED. La caja de carga está recubierta por un bedliner. De noche podemos ver que la camioneta presenta un interior modesto. El sistema de iluminación no te está gritando, mírame, estamos en una discoteca. No, al contrario. El sistema Heads-Up Display es lo suficientemente grande como para mostrarte claramente la velocidad que estás andando, el límite de velocidad en que te encuentras, así que evitamos problemas. Así como el tablero de instrumentos. Una de las cosas que más me ha gustado en esta camioneta es esto, mira. Tenemos la posibilidad de activar el direccional y se activa la cámara de video del lado que has activado. Eso nos ayuda a minimizar puntos ciegos. Y en una camioneta grande como esta es importante reducir riesgos. La aceleración es respetable, estamos en el modo normal ahora mismo, obviamente no tenemos ningún modo realmente que nos pueda dar una experiencia deportiva sobre pavimento, y es normal porque esta es la versión todoterreno. El panel de infoentretenimiento es enorme, como puedes darte cuenta los colores son tenues, así que no te distrae mucho. El sonido dentro de la cabina, a pesar de ser silencioso, porque no tenemos el motor a combustión, todos los ruidos empiezan a aparecer. El sonido del viento no es tan grave como el que encontramos en el Hammer EV. Yo sospecho que eso ocurre porque el techo del Hammer se puede quitar en 4 pedazos, así que eso crea cierta fricción con el aire. En este caso no tenemos eso, tenemos el vidrio panorámico este. No es mi favorito, sin embargo, el ruido dentro de la cabina es mínimo. Uno de los superpoderes de este camión, y también lo habíamos visto en el Hammer, es el sistema WOW, es el Wow Mode, que es básicamente un launch control. Presionamos este botón que está en el dash de los modos de manejo, te da toda la experiencia. Y a fondo. Así es como este camión puede alcanzar las 60 millas por hora en más o menos 4 segundos. Es el mismo sistema que hemos encontrado de Hammer. Básicamente funciona como un sistema de launch control, mucho más fácil de operar. Simplemente lo presionas, lo activas, te da el espectáculo y pedal del acelerador a fondo. Y para desactivarlo, lo vuelves a presionar y ya está. Sigo enamorado del sistema de regeneración manual de esta camioneta. Me encanta. Sigo trabajando en esta nueva técnica. Vamos a ver cuánto tiempo me demora en dominarla, pero llevo manejando una semana esta camioneta y todavía siento que me falta bastante por aprender. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena? Depende del uso que le vayas a dar. Después de haberla manejado fuera del pavimento hoy, por un buen rato, me queda claro que la camioneta no está desarrollada o no tiene las condiciones para darte una experiencia tipo baja truck. La experiencia donde destaca, en base a mis experiencias pasadas con vehículos eléctricos todoterreno, es en escalar. Así que todoterreno a baja velocidad hace un buen trabajo, a alta velocidad no tanto. En cuestiones del día a día, claro que cumple con las funciones. Tenemos muchísimo espacio dentro de la cabina, tenemos muchísimo rango. Un poco menos de 500 millas es lo que dice el fabricante, pongámosle 420 millas. Es más de lo que normalmente encontramos, por lo menos en esta versión Max Range. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una camioneta pickup eléctrica, todoterreno, con excelente presencia, tanto por fuera, por dentro, equipada con toda la tecnología que te puedas imaginar, de conectividad, dinámica, y tienes unos $93,000 para gastar, esta, la GMC Sierra EV AT4 Extended Range, es la que tienes que considerar. Así que ahí lo tuviste, al GMC Sierra EV AT4 2026. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Extended Range por $81,400. Luego está la Max Range, $91,700, como lo aprobamos hoy. Max Range, con una sola opción, $93,545. Entre sus competidores directos tenemos al Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV, Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck y el GMC Hammer EV. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes, no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Baldoni. Los veo muy pronto. ¿Se mueren?